Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el segundo video. Me dice: para el sistema de manómetros mostrados en la figura, determina la lectura H del manómetro en U. Para poder resolver este problema tenemos que buscar unos puntos de igual presión. O sea, voy a buscar en sí el punto, estos dos puntos, y voy a igualar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir este camino para llegar a este punto, y voy a partir del lado de la derecha y sigo todo este camino para llegar a este otro punto. Estos dos puntos van a ser los puntos de referencia para poder analizar. De la misma manera vamos a trazarnos por ejemplo en los puntos más bajos, planos, un plano donde puede encontrar dos puntos de igual presión. Acá lo propio, donde existe el cambio de líquido, lo propio. Y sabemos que esta línea horizontal también van a ser referentes puntos de igual presión. Para fines de alturas, esta base se encuentra a una misma distancia y este nivel también se encuentra a una misma distancia. Todo esto lo vamos a referenciar en el siguiente gráfico, ¿sí? Tenemos estos planos de referencia trazados. Vamos a partir de lo siguiente, que la presión en el punto 3 va a ser igual a la presión en 4. Esos serían los puntos base para poder realizar el análisis del problema. Presión 3 igual a presión en 4. Entonces vamos a partir, voy a empezar de este punto, lo voy a colocar con rojo. De este punto voy a bajar acá. Para bajar acá tengo una altura de 0,23 y tengo una densidad relativa. Lo primero que tendríamos que hacer es calcular nuevamente o directamente ver que la densidad 1, si multiplicamos nuevamente la densidad relativa, es densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Esto sería equivalente a 13.600. Es igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Tendríamos como valor del problema, y la densidad 2 que tendríamos, densidad 2 igual a 800, de la misma manera como hemos calculado en el ejemplo anterior. De la misma manera. Entonces, densidad 1 es, lo voy a colocar todo primeramente un análisis simbólico. Entonces digo la densidad 1 multiplicado por la gravedad y multiplicado por esta altura. Para partir de acá a acá vamos a tener una altura, o sea, la distancia que voy a recorrer desde este punto hasta este punto va a ser una distancia de 0,23. Entonces va a ser multiplicado por 0,23 de metro. Entonces ya estaría ubicado en este punto. Ahora la presión en 1 es igual a la presión 2 por estar en un plano horizontal, y ahora tendría que subir hasta acá. Como es un mismo líquido, podríamos subir con esta altura. Si sabemos que esto es 0,60 menos 0,16, 60 menos 16, estaríamos hablando que esta altura de acá a acá sería equivalente a 44 centímetros. 44 centímetros. ¿Sí? Entonces digo, como estoy subiendo de 2 hasta acá, va a ser menos. ¿Qué líquido? Si nosotros vemos es agua, entonces puedo colocar directamente como densidad del agua multiplicado por la gravedad y multiplicado por esa altura que va a ser 0,44 de metro, y ya estaría exactamente ubicado en esta posición.
Ahora, de acá a acá, por estar en un mismo plano horizontal, la presión es la misma. Acá, acá y acá la presión es la misma. De acá, para bajar a esta altura, voy a tener que llegar primeramente a esta diferencia y posteriormente multiplicar por esta altura H. Y vamos a seguir utilizando el líquido agua. Entonces va a ser más la densidad del agua, voy a copiar esto, densidad del agua multiplicado por la gravedad y multiplicado por esta altura. Esta altura va a ser equivalente, si hacemos números, sería 60 menos 23 y menos 16. Entonces esta distancia sería equivalente a 21 centímetros. Esta altura sería 21 centímetros. Desde acá hasta el punto 3. Entonces voy a tener 21, perdón, es hasta acá, nada más, ¿no? 21. Y después voy a bajar al punto H. Voy a dejarlo así. Entonces para bajar de acá a acá voy a tener una altura de 0,21, va a ser más la densidad del agua por la gravedad por 0,21. Y para bajar de ese punto, de este punto hasta acá, va a ser densidad del agua por la gravedad y por esta altura que va a ser H. Eso es lo que voy a proceder acá. Más por 0,21, ¿no? Por 0,21. Más densidad del agua también, que va a ser densidad del agua por la gravedad y multiplicado por esa altura H. Esto tiene que ser igual. Entonces hemos ido toda esta trayectoria hasta llegar al punto B. Esto sería equivalente a la presión en B. Para que yo llegue a la presión en 4, tengo que proceder de esta manera. Tengo que seguir la trayectoria de la tubería hasta llegar al punto 4. Entonces empezaremos con los cálculos. Va a ser igual. Voy a tener una densidad relativa 2, o sea, una densidad 2. Voy a colocar densidad 2 multiplicado por la gravedad y multiplicado por qué altura. Hemos trazado un plano de referencia donde 7, 8 y 9 están sobre un mismo plano horizontal y tienen la misma presión. Entonces, para bajar de este punto a este punto voy a recorrer una distancia a una altura de 0,46 y 0,46 voy a multiplicar densidad 2 por la gravedad por la altura de 0,46. Esto va a ser en metros, ¿no? 0,46. Entonces la presión en 9 es igual a la 8 y es igual a la 7 por estar en un mismo plano horizontal. Para bajar del punto 7 al punto 6 bajo una altura de 0,20, pero va a ser equivalente a la densidad 1 más densidad 1 multiplicado por la gravedad multiplicado por esa altura de 0,20 exacto. Entonces ya estaría ubicado en este punto. De acá salto acá, como el punto 5 va a ser igual al punto 6 que tienen la misma presión, y para subir de 5 a este nivel voy a tener que calcular la altura. Esta altura vale 60 menos 0,20, entonces esta distancia va a ser equivalente a 0,40 o 40 centímetros. ¿Sí? 40 centímetros de acá a acá. Y va a ser agua. Entonces, como estoy subiendo, va a ser menos la densidad del agua multiplicado por la gravedad multiplicado por 0,40 de metro. Entonces
estaría en este punto, multiplicado por 0,40. Este punto y este punto, por estar sobre un mismo plano horizontal, tienen presiones iguales. Para bajar de acá a este nivel, entonces voy a tener lo siguiente. Como voy a bajar, voy a utilizar el signo más densidad del agua por la gravedad, y por esta altura sería equivalente a esta, ¿no? Que si restamos eh, 60 menos 23 menos 16 sería 21 por 0,21 de metro. Entonces ya estaría ubicado en sí acá. Y para bajar desde este punto al punto 4 va a ser más la densidad de ¿qué? De líquido 2. Entonces voy a colocar densidad de líquido 2 por la gravedad y multiplicado por esa altura que lo vamos a definir h. Entonces ya tendríamos en sí la ecuación final. Hacemos un análisis matemático y encontraríamos la respuesta. Entonces viendo ya despejando el valor h, podemos factorizar, como en ambos miembros existe la gravedad, o sea, podemos factorizar directamente la gravedad y podríamos reducir la expresión. Entonces lo que hice es lo siguiente: la densidad del agua por la gravedad por la altura menos la densidad 2 por la gravedad por la altura. O sea, lo que estoy haciendo es llevar al otro miembro esta parte, lo estoy llevando, y toda esta parte que lo estoy marcando de rojo lo estoy llevando al otro miembro, ¿sí? Lo estoy girando y voy a tener una expresión de la siguiente manera. Ya la reducida en sí sería de esta forma. Vean que tengo acá lo siguiente: densidad del agua por la gravedad por la altura. La gravedad dije que lo puedo simplificar. La densidad del agua por la gravedad, por la altura, perdón, puedo factorizar la altura, menos la densidad 2, que estoy llevándolo al otro miembro. Toda esta parte que me va a quedar, densidad 2 por la gravedad por 0,46, estaría acá. La gravedad lo anulo. La siguiente sería densidad 1 por 0,20. Densidad 1 por 0,20 menos la densidad del agua por 0,40 menos la densidad del agua por 0,40 y más densidad del agua por 0,21 más la densidad del agua por 0,21. Toda esta parte, como vemos, pasado al otro miembro, va con signo negativo, menos la densidad 1 por la gravedad por 0,23 menos la densidad del agua por 0,44 y más la densidad del agua por 0,21. ¿Sí? Eso es lo que hice. Acá está en menos para que cambie todo el signo. Una vez que tengo yo todo eso, de acá voy a decir que la altura en sí, la altura va a ser igual a esta expresión, a esto. Lo voy a dividir a esto dividido entre eso, entre esto. Sí, esa sería la expresión de altura. Va a quedarse ahí. Voy a colocar también una altura de 0,10 para que tengamos. Y voy a ver que las densidades ya están dadas, ¿no? Densidad 1 y densidad 2, que ya son datos. Acá me faltaría la densidad del agua. Puedo colocar nuevamente la densidad del agua, que va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Estos serían los datos de partida, ¿no? Datos de partida. Pero puedo colocar con un celeste bajito.
Entonces hice eso y puedo encontrar en sí la altura, ¿no? Viendo, o sea, haciendo un análisis, me dice que esta altura es 0, que significa que este nivel, estos dos puntos, o sea, esta altura h va a ser equivalente a 0, entonces va a ser exactamente, eso sale del valor de los resultados, ¿sí? 0 metros, algo bastante interesante, ¿no? Entonces esa es la solución del problema. Directamente el problema reemplaza los datos, ustedes pueden reemplazar todo esto y directamente evaluar la altura, ¿sí? Entonces con esto ya tendríamos el segundo video resuelto. Gracias.